Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Soy Luis Velázquez, encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. La tarde de hoy tenemos como invitada desde Lima, Perú, a la doctora Mónica Rosell, con quien conversaremos acerca del escenario actual de Perú, particularmente por su impacto en el resto de América Latina y muy en particular a aquellos países que entre lo que queda de este año y el próximo año van a elegir sus nuevos administradores, por decirlo de alguna manera, los nuevos presidentes que van a regir. La doctora Rosell es abogado de la PUCP, egresada en maestría de Derecho Internacional Económico de la misma universidad. Es máster en Derecho del Comercio Internacional de la London School of Economics, diplomada en Gestión del Desarrollo Sostenible por la Universidad de St. Ha realizado sus estudios predoctorales en Max Planck Institute de Alemania, certificada en Propiedad Intelectual y en Negociaciones Comerciales por el Instituto de Derecho del Desarrollo de Italia. Es profesora de la Academia Diplomática de Perú, una maravilla, una escuela en integración económica y ex docente de la PUCP y de la UCP en Derecho Internacional Económico y Negociaciones Comerciales Internacionales. Fue jefe de la asesoría jurídica de la Comunidad Andina y directora de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. Actualmente está dedicada a la función privada, es consultora de empresas e instituciones públicas del Perú y del extranjero en temas de los antes mencionados. Muy buenas tardes, mi querida Mónica. Tenemos años que no nos vemos después de aquellas reuniones del Consejo de la CAN. Es verdad, Luis, y muchas gracias por la invitación y un saludo muy cariñoso a toda tu audiencia, ¿no? Encantada de estar con ustedes a conversar un poco sobre la coyuntura presente. Así es, te advierto que la comunidad peruana te está escuchando, la comunidad peruana de Atlanta. Y además, esta es una radio, básicamente, una radio peruana, una radio latinoamericana. Okay. O sea que aquí hay muchos paisanos tuyos. Estupendo y un abrazo cariñoso para todos ellos. Perfecto. Mónica, realmente el escenario peruano no es el más halagüeño que podamos decir, que eso, entre otras cosas, por el propio Perú, pero también por el impacto que tiene a nivel regional, que es muy importante. Acuérdate que ya Bolivia ya cayó, Ecuador se salvó de casualidad, Brasil está entre un Bolsonaro en pleno declive, pero Lula tratando de crecer velozmente y quedarse con la presidencia de la República en el próximo periodo. Pero como te dije en nuestros intercambios antes de que se produjera esta entrevista, me gustaría que comenzáramos por donde debemos comenzar. ¿Cómo llegó el Perú a esto que estamos viviendo? Porque te voy a confesar algo. Cuando formamos parte de la comisión junto con Eduardo Porcarelli, aquí yo sé que tú conoces mucho, de la comisión asesora del candidato a la presidencia de la República en Venezuela, Enrique Capriles Radonsky. Nosotros le decíamos al candidato que había que mirar a Perú. Estoy hablando hace 10, 12 años atrás, que había que, porque la estabilidad política era envidiable y además de eso, la estabilidad económica era muy grande. Se estaban además recuperando a todos los niveles.
y sobre todo el relacionamiento internacional que llevaba a Perú, que era importantísimo. Y ahora eso, en realidad, eso puede estar en peligro. Yo diría que está en peligro, pero puede estar en peligro con el recién electo presidente. Aunque no ha sido promulgado, pero va a ser difícil que no sea de otra manera. Sí, yo creo que antes de empezar a conversar un poco sobre qué cosa es lo que nos ha llevado hasta este punto en el que estamos hoy, uno tiene que confesar sus sesgos, ¿verdad? Claro. Yo soy académica, ¿no? Fundamentalmente, obviamente también tengo una práctica privada, pero trato de ser lo más objetiva que puedo, lo más neutral. Yo no pertenezco a ningún partido político a la fecha, no tengo una afiliación partidaria, siempre he sido una observadora de la realidad nacional desde la academia y en ese sentido pertenezco a ese 75% que no votó ni por la señora Keiko Fujimori ni por el señor Pedro Castillo, porque ninguna de las dos opciones me pareció buena y de hecho ninguna de las dos me parece buena hoy. Entonces, en ese sentido, mi opinión no ha cambiado. Sin embargo, como soy profesora de integración económica, estoy en el mundo del intercambio comercial y esa es mi formación, evidentemente tengo razones también de orden académico y conceptual que me inclinan por un esquema de promercado, ¿no? Antes que por un sistema de economía central planificada que, dicho sea de paso, la evidencia histórica indica que ha fracasado pues en todo el mundo y en todas las épocas del mundo. Así es. Entonces, es más, de hecho, si uno analiza incluso los regímenes más radicales, ¿no? Como pudieran ser los de Corea del Norte hoy, bueno, Nicaragua no la cuento porque Nicaragua está en una situación bastante complicada y todavía creo yo por definir cuál va a ser su orientación, pero si vamos a la Rusia de stalinista, por ejemplo, o la China de Mao Zedong, en ningún caso se eliminó el mercado, ¿no? O sea, siempre hubo una manera de hacer mercado porque la gente siempre se relaciona de ese modo, ¿no? Es el intercambio, sea en bienes, o sea en servicios, o sea en prestaciones no monetarias, de todas maneras se necesita y la cooperación es un hecho que se mantiene a lo largo de la historia. Y más bien lo que ha ocurrido es, pues, ya tú lo sabes muy bien, Luis, un tránsito. China ha transitado a una economía de mercado, ¿no? Y lo mismo ha hecho Rusia. Rusia hoy día es una economía liberal, capitalista, sin duda alguna. Más bien las economías europeas, ¿no? Las socialdemócratas, han sido resultado de un proceso de prueba y error de 800 años de evolución y siempre se han instalado sobre la base de una cierta riqueza y de un cierto bienestar material para luego poder establecer políticas de carácter más redistributivo, ¿no? Entonces, hago esta introducción porque me parece que es importante tener este marco conceptual en el Perú. Porque en el Perú nosotros podemos tomar dos puntos de referencia. Nosotros podemos remontarnos a la década de los 60, donde hubo el golpe de Estado, ¿no? Iniciamos con un golpe de Estado velasquista. Hasta el momento, el gobierno más de izquierda que tuvimos en la historia peruana, ¿no? Y de ahí esto evolucionó a un joven que rompió los esquemas. En aquel momento fue después de Belaúnde, cuyo gobierno fracasó y nos dejó en una crisis, ¿no? de gobernabilidad y una crisis económica importante, surge la figura de Alan García como aquel joven prometedor de la izquierda democrática peruana, ¿no? En ese momento el APRA era de izquierda, pero también nos hunde en una crisis espantosa, ¿no? La peor inflación de la historia, retrocedimos 20 años en desarrollo, la pobreza se multiplicó espantosamente, y ahí es cuando comienza la segunda parte de la historia con Fujimori, ¿no? Fujimori comienza como un gobierno democrático
Lamentablemente, su golpe de Estado para los demócratas, eso no es una cuestión admisible, el golpe de Estado, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, pero instaura un shock económico brutal, que fue la manera en donde volvimos a encarrilar la economía. Con todo, ¿no? Con todo lo que se le puede criticar a Fujimori desde el punto de vista de los derechos humanos y de lo que es la gobernabilidad democrática, siendo él también muy responsable de lo que fue la desinstitucionalización del aparato público, creo que esos son algunos de sus mayores pecados. Sí, en la economía logró encarrilarla en buen cauce, y gracias a lo que se hizo en aquel momento, ese rearreglo, fuimos tributarios de un crecimiento, ¿no?, que se vino produciendo durante los últimos 20 años, o sea, bajísimas tasas de inflación, ¿no?, crecimiento del PBI sostenido, a veces no tan acelerado como hubiéramos querido, o sea, se desaceleró en las últimas décadas, no como en el inicio de 2000, que crecíamos a tasas del 4%, ¿no?, anual. Bajamos al 2 y al 1%, pero seguíamos creciendo, a diferencia del resto de América Latina, ¿no? Y ahí es donde viene eso de miren a Perú porque está logrando cosas. Así es. La verdad sea dicha, ¿no? Gracias a ese modelo económico, la pobreza se redujo en un porcentaje significativo, a la mitad se redujo las tasas de pobreza, y prácticamente se eliminó la pobreza extrema del país. Entonces, eso hay que saberlo reconocer, porque no podemos simplemente trabajar en lo que se venga por delante de espaldas a esa historia, ¿no? Ahora, que evidentemente se cometieron una serie de excesos y atrocidades, yo no lo voy a disculpar y sin duda lo condeno. Pero sí nos generó una estabilidad económica suficiente como para poder soportar la pandemia, porque de otra manera no la hubiéramos podido aguantar de la manera tan brutal como nos ha pegado en el Perú. Tú sabes que el Perú es el país con más muertes en el mundo. Así es. O sea, y se nos viene probablemente, Dios no lo quiera, la tercera ola, pero ya la variante Delta está en territorio nacional. Entonces, ese dinero, ese soporte, ese colchón no hubiera sido posible si no hubiera habido esa gran disciplina macroeconómica que tuvo el Perú sostenidamente durante los gobiernos que siguieron a Fujimori hasta la fecha, ¿no? Sí. Mónica, te propongo que hagamos una pequeña pausa y regresemos para que continúen. Lo que estás diciendo es interesante, porque la gente tiene que saber de dónde venimos para poder ubicarse en hacia dónde vamos, sin duda alguna. Estamos conversando con la doctora Mónica Rosell desde Lima, Perú. Empezamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con Mónica Rosell acerca del escenario actual de Perú. Tú nos decías algo bien interesante, que es de dónde venimos. Así. Eso es muy importante conocerlo. Ok, entonces yo les había comentado cómo había sido la evolución hasta los últimos gobiernos, y quiero detenerme en los últimos 5 años, ¿no? En los últimos 5 años nosotros atravesamos por una crisis de gobernabilidad brutal, una crisis política inmensa. Sale el presidente PPK, ¿no?, Pedro Pablo Kuczynski, elegido, y desde mi punto de vista, lamentablemente, la señora Fujimori y el fujimorismo no pudieron aceptar esa derrota. No concedieron
la victoria a PPK y se comienza a dar una pugna entre el legislativo y el ejecutivo que terminó finalmente en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, una renuncia muy temprana, porque no terminó, apenas tenía 2 años de mandato, la ingobernabilidad era absoluta, y entonces comenzamos a tener una suerte de gobierno desde el Parlamento. Sube Vizcarra, el segundo vicepresidente, ¿no? Tras un error político, diría yo, de la primera vicepresidenta en ese momento, pero es que el escenario político era muy confuso. Sube Vizcarra, y Vizcarra muy hábilmente, como no tenía ningún respaldo en el Congreso, lo que establece es una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y como somos buenos latinoamericanos todos, siempre vamos por el más débil, ¿no? Y siempre nuestras simpatías están por aquel que sentimos que es más vulnerable y que está solito, porque así somos. Entonces, el presidente Vizcarra tuvo pues una popularidad inmensa, logró una popularidad muy importante, y eso le generó la indicación de que el camino iba por ahí. Si iba a gobernar los 3 años, tenía que hacer ese enfrentamiento, y ese enfrentamiento iba a ser su caballito de batalla. Entonces, lideró de alguna manera una lucha anticorrupción, que fue un poco el lema de su gobierno, con un equipo especial a raíz de los escándalos de Odebrecht, ¿no? Por una parte, y la reforma política, por la otra, una reforma política que consistía en algunos cambios puntuales en la Constitución, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, el retorno a la bicameralidad, que al final el propio Ejecutivo petardeó porque el Legislativo se lo cambió a tal punto que ya no era la propuesta del Ejecutivo. Pero no era la reforma política de Vizcarra, no era la reforma que se había venido discutiendo desde años atrás para un remozamiento del esquema político, ¿no? Entonces, un montón de cosas se quedaron en el tintero, ¿no? La formalización de la política en el Perú se quedó en el tintero, y somos un poco, la crisis de hoy se debe a esos pasivos. Y otra cosa que sí es necesario hacer mea culpa, y hay que hacerla desde los grupos económicos, pero también desde los grupos intelectuales y académicos, es la incapacidad que tuvimos de ver el tema redistributivo, ¿no? Hay una evidencia a nivel mundial, a nivel global hoy en día, la crisis de la globalización, ¿no? Este cambio, estos movimientos antiglobalización, estos surgimientos de neonacionalismos que hay a nivel del mundo, y también la crisis del multilateralismo, que quizás el signo más evidente es la parálisis de la Organización Mundial del Comercio hoy en día, se deben mucho a la sensación de desigualdad, ¿no? Y es que sí, hay que reconocer que los esquemas capitalistas tienden, por las fuerzas, por la dinámica, ¿sí?, a acumularse en los sectores más modernos y más insertados. Cuanto más insertado estés al comercio global, más posibilidades tienes de acrecer los beneficios del sistema. Claro. Y ahí es donde se necesita un gobierno fuerte, ¿no? Un gobierno decidido, un gobierno presente, que corrija esas fallas redistributivas, que el modelo per se no lo va a dar, ¿no? Y eso fue lo que falló. Veníamos, ¿te acuerdas? Dije en el segmento anterior que veníamos de una desinstitucionalización brutal, Sí. ¿no? Por una interpretación a ultranza del consenso de Washington, ¿no? Parece ser que los peruanos, cuando abrazamos una cosa, la abrazamos en el extremo. Y no somos, Esa es toda América Latina. no sé, nos entran unos amores locos, y entonces hubo este neoliberalismo bárbaro A ultranza. a ultranza, que redujo un Estado que de por sí era débil a su mínima expresión, con lo cual tenemos ausencia del Estado en grandes espacios del territorio nacional. Entonces, evidentemente, cuando se viene la pandemia y la gente comienza a morirse,
comienza a perder sus empleos, comienza a desestabilizar la economía y se ve contra la pared, ¿a quién culpas? Tienes que buscar un culpable. Tiene que ver. Y el culpable ha sido el sistema económico, el modelo económico ha sido y el símbolo político de esa desazón, el cambio constitucional, ¿no? ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es muy simple. Desde el punto de vista de las personas que viven al interior del país, desatendidas, sin un Estado presente, sin acceso efectivo a la salud, siquiera a la salud, sin economías y sin la posibilidad de estar de ver una mejora de su posición, simplemente la ecuación es muy sencilla. Este esquema no me ha dado lo que yo necesito, ¿por qué tengo que votar por él? ¿Verdad? Y entonces aparece un candidato que es un candidato outsider, fuera del cosmos político conocido, que francamente es un candidato fresco, ¿no? Es un candidato nuevo, distinto, al que se le ve sencillo, que maneja un discurso agrarista, paternalista, en un momento en que los peruanos necesitamos apapachamiento, ¿no? Así le llamamos nosotros al abrazo, ese abrazo sentido. Claro. Necesitamos un apapache, un papá que nos cuide, y aparece este señor que simboliza, que tiene dos símbolos que son muy respetados al interior del país. Es ser maestro, que es una figura de autoridad en nuestras comunidades, y ser rondero, que es otra de las figuras de autoridad, ¿no? Que las combina en sí. Más una vestimenta, ¿no? De poncho, sombrero, ¿no? Y entonces viene un tema identitario, ¿no? Yo me identifico con este señor porque este señor es como yo. Me identifico con este señor porque él habla como yo. Sí, se viste como yo, actúa como yo. Así es. Y no le tengo que creer a los otros, porque los otros son más de lo mismo que a mí no me han dado nada. Entonces, si te das cuenta, Luis, no es un voto ideológico, es un voto identitario. En la mayoría de la gente que vota por Castillo, ¿no? Y claro, siempre hay un voto ideológico que es aquel 15 a 19% que se reveló en la primera vuelta, que votó por él, que es, digamos, ese núcleo duro, ¿no? Que está constituido por los partidarios de Perú Libre, ¿no? Y que están inscritos ahí, y seguramente también, de hecho sí, por el grupo de profesores del sindicato de profesores, el SUTEP, que apoya a Castillo. Entonces esos son los que van a conformar ese núcleo duro original. Pero el resto del país, el 35% restante, es un voto de esperanza, ¿no? Ahora, en ese 35% tengo que dividir a un segmento, no sé a cuánto alcance el porcentaje en realidad, de aquellos que simplemente votan por Castillo porque no van a votar de ninguna manera por Keiko Fujimori, que es el voto antifujimorista. Este voto antifujimorista ha crecido de una manera exponencial, o se ha revelado de una manera exponencial. Ha sido para mí una sorpresa sabíamos que era grande, pero no imaginábamos desde la academia qué tan grande podía ser. Eso fue la clase media la que votó así. No solamente, sino también las clases altas. O sea, hay un porcentaje de clase alta y clase media, ¿no? Que en conjunto da un 10%, un 12% que vota por Castillo, ¿no? También. Entonces, como ves, es un corte que va en todas las etapas sociales, ¿no? En todos los segmentos de la sociedad. Y no solamente se concentra en el segmento bajo. Y ese es el voto antifujimorista. Ahí en las clases medias, en las clases altas, sí se ve con mayor claridad el voto antifujimorista. ¿Resultado de qué? Resultado de una performance, la verdad, que me perdone la señora Fujimori, pero lamentable, ¿no?
O sea, Sí. ella consiguió el 72 escaños. El Perú votó, le puso al Perú en sus manos y lo tiró por la borda. Ha terminado con un porcentaje que no llega a 30 congresistas, ¿no? Arañando. Y entonces, y eso es, y hay que asumirlo así, fruto de los errores que se cometieron. La gente estaba harta de los blindajes, estaba harta de la corrupción, y dijeron Fujimori nunca más. ¿No? Entonces, finalmente, ¿qué cosa es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos Mónica, perdona que te interrumpa. Vámonos a una nueva pausa y regresamos con en dónde estamos ahora. Correcto, muy bien. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram. De vuelta en lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la doctora Mónica Rosell. Mónica, vamos a entrar en la segunda fase de la que te hablé. ¿En dónde estamos ahora? Ok. Entonces nosotros estamos en este minuto disputando voto a voto, todos los peruanos en vilo, esperando que el Jurado Nacional de Elecciones proclame finalmente quién es el presidente. En el caso hubo un primer conteo, un conteo rápido de la OMPE, no me refiero a las encuestas, sino a los resultados oficiales, en donde el vencedor era el señor Castillo, ¿no? Por una diferencia pequeña, pero que al final del día cuenta, ¿no? Y que se ha ido reduciendo cuando se ha entrado ya a la impugnación de los votos, ¿no? A la revisión de los mismos, porque en una primera fase todo lo que son las actas observadas no entran en el conteo rápido de la OMPE. Luego de eso ya se entra a una segunda fase por la propia OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que revisa esas actas impugnadas, ¿no? Ahí están presentes los personeros de los contendientes, de los aspirantes a la presidencia, y se va revisando esos votos y sale un reconteo, ¿no? En ese reconteo las distancias se han acortado y ahora la diferencia es apenas de 2 décimas. Sí. Hay una tercera fase, o si se quiere, que es la fase jurisdiccional, donde ya lo que se ven son los pedidos de nulidad, ¿no? Ahí el equipo de la señora Fujimori ha impugnado cerca de 1.000 actas, o un poco más, 1.300 si no me equivoco, ¿ya? Pero solamente llegó a presentar un grupo de ellas, ¿no? Un grupo que sobrepasa por poco la centena de actas porque los plazos son muy reducidos para hacer todo este proceso. Entonces llegó a presentar un grupo de actas y en este minuto se está discutiendo una cuestión como por ejemplo la siguiente. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un horario que cierra a las 8 de la noche, ¿no? Y lo que se está señalando es impugnándose ese horario de las 8 de la noche porque hay una serie de argumentos que se están diciendo para que en realidad prime lo que es el interés de conocer la verdad electoral antes que los formalismos de horas, ¿no? en el jurado. Permíteme una pregunta, es decir, que todavía la señora Fujimori, en primer lugar, puede tener esperanza de que esa relación entre cambie. Ya no será 50 punto tanto de
del señor Castillo, sino será 50 punto tanto de la señora Fujimori y el 49 puede ser de parte del señor Castillo. Puede ser eso. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que te tengo es la siguiente. A ese 75% que se abstuvo, porque es una cosa inmensa, ¿qué va a pasar con esa gente si realmente se ratifica que el ganador, el triunfador de la contienda electoral es el señor Castillo? A la primera pregunta que te hace. A ver, son 44.000 votos aprox en disputa. Mejor dicho, son 44.000 votos que separan a Keiko Fujimori de Pedro Castillo. ¿Ok? Entonces, ahora, se han impugnado en realidad 500.000 votos en total. Si hacemos todo el bolsón con todas las alegaciones, son 500.000 votos en disputa. Solamente del grupo de actas que se declararon extemporáneas por este tema del horario que te comento, ahí hay 200.000, ¿no? Entonces, sí, si eventualmente se lograra que todos los 500.000 votos, o solamente esos 200.000 que no se lograron considerar, habrían posibilidades. ¿Qué es lo que ha pasado hasta este momento? Que en realidad de 112, o sea, de 130 y tantas actas que han sido revisadas, que fueron las que llegaron a presentarse dentro del horario, ¿no? La mayoría de ellas, el 80% ha sido desestimado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? Entonces, ante esa perspectiva, ¿no? Lo que te dicen, lo que te dice el sentido común en proyección es que es muy difícil que en realidad se logre revertir ese proceso, a menos que, y aquí viene un gran pero, a menos que logren primero vencer este argumento jurídico que hay sobre la mesa de si el horario vale o no vale, si va o no va, ¿ya? Para que admitan ese grupo de actas, por lo menos las que se presentaron dentro del miércoles, ¿no? Dentro del día miércoles, ¿no? Y no sé si alcance el argumento a jalar más allá del día miércoles. Yo lo veo difícil como abogada. Veo sí una ventana de posibilidad con la admisión del día miércoles, ¿no? Que alcanzan a hacer ese grupito de los 200.000 que te cuento, ¿no? Y te voy a decir después por qué. Pero ya las otras veo que el argumento jurídico ya comienza a estirarse demasiado y es muy poco probable que se acepte. De cualquier manera, así estemos en el escenario de los 200.000, ¿no? Luego de que se hace la purga, el análisis, ¿no? Una cosa es reclamar 200 y otra cosa es que le den 200, ¿no? Entonces, por supuesto. O sea, tendrían que darle un poco más de 44.000, 45.000, digamos, una cosa así. Por un voto se gana, pero ahí la cuestión va a ser habilidad y demostrar de manera contundente que se tiene la razón, ¿no? Hay en la población sí lo que existe, y por eso quiero redondear este tema de la importancia del horario. Existe un 50% de la población que no está contenta con el resultado. ¿Ok? Buen dato. ¿Ya? Entonces estamos en dos mitades, porque fíjate tú que estamos contando un 49.8 para un caso, ¿no?, de Keiko, y un 50.1 para el caso de Castillo, pero hay un grupo de gente que no votó. Y el no votar no significa necesariamente que está de espaldas a la política o a lo que le pasa en el país. Puede significar que no le gustó ninguno de los dos candidatos y no quiso contribuir. Eso es muy válido, ese argumento tuyo. Es muy válido. Entonces, de pronto, esos porcentajes son un poquito más grandes, ¿no? Y lo que es cierto es que desde un punto de vista de legitimidad y de gobernabilidad, y eso es lo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que privilegiar,
es que tiene que haber una sensación de que el proceso fue legítimo. Si no, no va a haber bases para la gobernabilidad futura. Porque no se puede, ningún presidente puede, por muy popular que sea de derecha, de izquierda o de centro, no puede gobernar de espaldas al 50% de su país. No puede, no hay forma. Entonces, tiene que haber esa sensación de legitimidad. Y yo creo que, si bien es cierto, la candidata Fujimori, de alguna manera, porque no había por más quien votar, porque eran dos nada más, está encarnando ahora esa representación de ese 50%, es cierto que hay un sentimiento de que las elecciones no han sido lo más transparentes o lo más puras, ¿no?, que se podrían esperar. Y eso tiene que disiparse. Esa sensación de trampa, no voy a hablar de fraude, esa sensación de trampa tiene que disiparse por el bien de la gobernabilidad, porque solamente así es que vamos a poder comenzar a tender puentes y a reconciliarnos entre nosotros después de esta fuertísima escisión que ha provocado todo este proceso electoral. Entonces yo apelaría, hay argumentos jurídicos por montón de un lado y del otro, pero yo apelaría a la sensatez, ¿no?, y al sentido político del Jurado Nacional de Elecciones, porque si estamos viendo, Luis, que en realidad el fujimorismo lo tiene muy cuesta arriba, lograr vencer la diferencia de votos, ¿ya? Y si es verdad que el proceso ha sido regular y normal, como efectivamente dicen los observadores, como dicen las encuestadoras, ¿qué problema hay de aceptarles las actas que llegaron el día miércoles? Claro. ¿No? Además de que no es que sea un argumento fantasioso, es que hay una tradición constitucional, hay una tradición administrativista y hay una tradición de derecho comparado que así lo ampara. Entonces, sencillamente, la gente necesita tener esa certeza de que quien fue electo fue bien elegido. Claro, eso es válido. Pero ahora dime otra cosa, Mónica. ¿Qué pasó con los partidos políticos tradicionales, por ejemplo? Partidazos como el APRA. Ajá. ¿Y qué pasó con los demás? Bueno, acá tú sabes que uno de los grandes cánceres que tiene el Perú es el tema de la informalidad, ¿ya? Nosotros tenemos un porcentaje de informalidad brutal, casi el 90% de la economía llega a ser informal, de la economía empresarial llega a ser informal, ¿no? Y esto ha sido porque ha habido benignidad por un lado, lenidad por otro, dejadez por otro, ¿no? Y nunca se ha abordado realmente el tema de la informalidad. Entonces hay unos estupendos estudios acerca del asunto de la informalidad, pero a mí me gusta mucho un análisis que dice que en realidad es una forma de ser la informalidad, ¿no? Es una manera de comportarse donde tú eres vivo, y como tú eres vivo, ¿no?, haces lo que te conviene y utilizas la ley para lo que te conviene, y cuando no te conviene no, y alegas pues que eres chiquito, que eres pobre, que no puedes y que eres desvalido y que no te pueden tratar igual. Pero la informalidad es un problema que lo enfrenta el pequeño empresario, el microempresario, pero también el gran empresario. El gran empresario, cuando puede sacarle la vuelta a la ley, no hablo de todos, porque hay empresas grandes, serias, las empresas grandes suelen ser serias, pero no todas, ¿no? Pero sí encuentras en el empresario nacional la posibilidad de acomodarse siempre a la coyuntura y ver la manera de, no sé, desde presentar menos papeles a tener que informar menos, ¿no?, a que le cueste menos el trámite y si se puede saltar mejor, ¿no? Entonces hay saltarse en la cola del cine, ese es un poco el síntoma de la informalidad. Así es. Mónica, vamos a una nueva pausa. Ajá. Y ya regresamos
porque me gustaría que habláramos sobre hacia dónde vamos. Y te confieso una cosa, yo aspiraba a que Hernando de Soto figurara mucho mejor. Ok, vamos a hablar de eso. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la doctora Mónica Rosell. Antes de continuar, te quiero decir, aquí hay una oyente que se llama Vilma Grimaldi Guida, que nos dice, nos expresa los buenos deseos. Dios quiera que en Perú no se repita la misma película de Venezuela. Sí, bueno, yo creo que ese fantasma lo compartimos todos, ¿no? O sea, no quisiéramos ver a nuestro país convertido en Venezuela y tampoco quisiéramos ver un émulo de Bolivia. Por supuesto. ¿Ya? Tampoco, o sea, el modelo boliviano tampoco es una alternativa en el Perú, por lo menos, y esa es ya una sensación que no solamente la comparten las clases medias o altas, sino también las clases, los sectores C, ¿no? Y D, porque no, el ejemplo boliviano hoy por hoy Bolivia está sin inversiones, ¿no? Ese esquema de la renegociación de los contratos le funcionó en la primera época, cuando todavía las empresas estaban reeditando de las inversiones que habían sembrado previo a la renegociación de los contratos, pero no volvieron a negociar más. Entonces no es una cuestión sostenible en el largo tiempo. Y Bolivia y Perú, en comparación con Bolivia, siempre creció más en esa época, hasta el día de hoy. Entonces, retroceder, bajar en un nivel de PIB, en un nivel de productividad, en un nivel de libertades, con Bolivia, pues sería un retroceso en términos de la sociedad peruana. Entonces, con todo cariño, pero es la verdad. Sí, pero es real, eso es real. Entonces, eso es así. Entonces, tampoco es que Bolivia pueda ser nuestra visión. Castillo ha deslindado 1000 veces. Dice que él no es comunista, ya, él no es marxista, tampoco es chavista, y bueno, y parece ser que, no lo dice, pero parece ser que romancea con la idea boliviana y no deslinda con la parte boliviana, no con el modelo boliviano. Sin embargo, hemos visto muchos castillos a lo largo de todo el proceso, ¿no? Entonces entró con una prédica donde yo misma lo escuché, él decía que era comunista, marxista, leninista, que esa era la propuesta del partido, y eso es lo que dice el ideario del Partido Perú Libre, ¿no? Ahora, en la evolución de la segunda vuelta ha tratado de irse deslindando. ¿Qué tanto se logrará deslindar? No lo sabemos, pero por otro lado está la célula parlamentaria, o sea, la bancada, y la bancada sí ha dicho que su adherencia es con Cerrón, y lo ha dicho claramente. O sea, sí, lo que podemos decir es que no nos mienten, las cosas nos las dicen como son. Entonces, la gente, yo he conversado con muchos de los votantes y defensores de Castillo, no creen que el agua llegue al río, no creen que Castillo encarne esa visión radical, sino que va a ser más bien una versión de izquierda moderada, y que así es como se va a gobernar el Perú, ¿no? Entonces no creen que eso pueda pasar, y el fantasma de Venezuela no está en sus mentes, ¿no? Entonces se suele asociar el fantasma de Venezuela más bien a la derecha bruta achorada, así es como le llamamos, Sí, ¿no? sí. Entonces dicen, no, esos son los sustos de las amas de casa que se creen cualquier cuento, y esos son los sustos de la derecha bruta chorada que no tiene la inteligencia para distinguir lo que es una realidad peruana de una realidad importada, ¿no? Y así se reduce el diálogo a un macartismo al revés bárbaro, donde simplemente el reduccionismo es no, porque el sentido común te dice que no vamos a llegar hasta allí.
nada está dicho, en realidad no tenemos las garantías porque Castillo no termina de deslindar. A mí me gustaría que deslindara. Yo he trabajado muchísimas veces con proyectos que han salido, que han nacido desde la izquierda peruana y que han sido proyectos maravillosos. Pero sí sería bueno, si es que él nuevamente quiere tender puentes, a que comience a hacer esos deslindes claros que todavía no los tenemos, ¿no? Porque hasta ahora son solo esperanzas. Sí, hay varias cosas que te quería. Primero que yo particularmente por formación, y aunque en Venezuela hubo eso, una constituyente no sirve para nada en ningún país del mundo. Trae demasiados problemas. Ya lo hemos vivido en Venezuela, se vivió en Colombia. Aunque no quieran, los chilenos van a vivir ese rollo porque la constitución chilena se va a convertir en una especie de arbolito de Navidad en donde se le van a colgar todos los muñequitos habidos y por haber en la cabeza de la gente. Entonces eso es muy importante. ¿Qué pasa con la gente que lo acompaña? Es decir, ¿cómo se gobierna un país si tú no tienes la preparación básica suficiente como para poder entender? Porque todo esto se trata de entender el escenario no solamente nacional, que me da la impresión, y me disculpa si me equivoco, da la impresión que todavía no lo tienen en su contexto, en su mente. No se trata de un sector de la población, es todo Perú a quien tiene que gobernar y eso es muy importante. Y el otro es el escenario internacional, que está sufriendo tantos cambios. Y sobre todo que estamos en pleno proceso de adquirir una nueva revolución industrial que nos va a dejar a los latinoamericanos, como decimos en Caracas, a pie. Correcto. Mira, esa fue justamente la razón por mi no voto por Castillo, ¿no? Se presentó un candidato que, si bien es cierto, empatizas con él, porque es verdad que uno empatiza con él, ¿ya? Lo ves poco preparado para el cargo, ¿no? Y ves que no entiende muchas de las variables que supone esta complejidad que es el Perú, porque Perú es un país bastante difícil de gobernar. Entonces tú dices, bueno, ¿y este señor con qué herramientas va a poder gobernar? Porque a punta de sentido común y de buena voluntad no alcanza, ¿no? Se necesita equipo, se necesita programa, se necesita planteamientos claros que no los hemos tenido fuera de 2 o 3 por ahí, hacer un tren o qué sé yo, ¿no? Este tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, de los programas, te comentaba, tenemos un ideario que fue elaborado por el presidente del Partido de Perú Libre, que él sí se declara abiertamente marxista, leninista, maoísta, mariateísta, ¿no? Que es un programa que parece sacado de la década de los 60, porque plantea la sustitución de importaciones, te plantea la expropiación de todos los recursos estratégicos, te plantea también una economía central planificada, te plantea un sistema de partido único. Entonces es un reprise de la Unión Soviética o de Cuba, pero de años atrás, traído para acá, ¿no? Luego sacó el señor Castillo un segundo programa, que es el programa de los 100 días, pero que no se alejaba mucho de este ideario original. O sea, había por ahí alguna pinturita, algún remozamiento, pero no se alejaba mucho. Y de ahí nos ha vuelto a presentar. Y luego nos presenta en el debate un equipo, como equipo técnico, que resultó que no era su equipo técnico, ¿no? Entonces, algunos de ellos fueron invitados de ese último minuto, otros de ellos estuvieron inicialmente pero ya no están más, y entonces al final del día no sabemos quiénes conforman su equipo técnico. Lo único que sabemos es que, por ejemplo, la izquierda democrática le presta a algunos de sus técnicos, entre ellos un economista conocido en el país, bastante serio por cierto, que si lo que él plantea es lo que se va a hacer, no suena mal. No suena mal, pero el problema es que cómo le creemos si eso es lo que va a hacer, si no tenemos ninguna certeza. Claro, es grave. Yo te diría como la canción
la balada que canta una intérprete chilena, Huele a peligro. No, y sobre todo que la falta de certeza, ¿no? En el voto nacional, si es que Castillo es capaz de elaborar un plan y presentar. No hablemos de una hoja de ruta porque el término tiene una connotación peyorativa en mi país, pero una guía de acciones, ¿no? Donde diga, bueno, esto va a ser mi programa de gobierno, ¿no? Entonces, de pronto las resistencias que hay desde ese 50% comienzan a minorar. Claro. Pero él mismo tiene que darse cuenta de que alimenta esa reacción del 50% por todas estas indefiniciones que hay, ¿no? Ahora, tú referías a un tema bien importante que es el de la Constitución, ¿no? En ese tema, sí, de la reforma constitucional, Castillo se ha ratificado varias veces y ha señalado que es el punto central de su programa. En algún momento, y esta es una opinión meramente personal, es una sensación meramente personal, a mí me parecía que era lo único que tenía, su programa en lo que consistía era en la reforma constitucional y después ya se vería, ¿no? Esa fue la impresión que a mí me dio. Grave. Ahora, efectivamente, ya acá entra la vena académica y el análisis de derecho comparado. Si uno ve cuál ha sido la historia constitucional en Latinoamérica, ¿no? Fruto de este tipo de planteamientos, uno termina pues con un manifiesto populista que dice de todo un poco y el nivel de cumplimiento efectivo no pasa del 10, del 15%. Así es. ¿No? Entonces, si tú haces un análisis de efectividad de la Constitución, y no es que esté defendiendo esta Constitución vigente necesariamente, pero si uno hace un análisis de efectividad de lo que tenemos ahora constitucionalmente y de lo que podría venir, francamente, lo que se avisora sí es un retroceso, porque sí hay mala interpretación en lo que es el modelo económico, se confunde, se cree que el modelo económico es el neoliberalismo, no es así. O sea, la economía social de mercado es tanto Estado, ¿no? Tanto mercado como necesario, no como posible, y tanto Estado como necesario. Como se necesite. Esa es la bandera real. No hay otra. Y por lo tanto, dentro de eso se puede matizar distintos grados de actividad desde el Estado, ¿no? Pero entonces la ecuación es, no, modelo de mercado es neoliberalismo, no quiero el neoliberalismo y lo tacho. Y si uno va a los indicadores, ya han habido unos estudios bien interesantes del Banco Mundial, uno ve con claridad que todos los indicadores macroeconómicos están en verde, toditos. Ha sido, y se denomina eso el milagro peruano. Y lo que está en rojo son todos los indicadores de gestión presupuestal. Entonces, ahí está el problema. Presencia del Estado, acceso a la salud, ¿no? Acceso a la educación, servicios básicos. Y ese es el meollo del descontento. Y eso no se cambia con una constitución. Se cambia haciendo gestión y poniendo a gente hábil, preparada para gestionar. Contenido programático coherente, apuntando al desarrollo. Así Mónica, hemos llegado, lamentablemente, me hubiese gustado seguir conversando contigo, una conversación muy grata. Hemos llegado al final del programa. Yo te agradezco mucho esta oportunidad. Sé que eres una persona muy ocupada, pero me diste la oportunidad de conversar contigo y, por supuesto, de reencontrarnos después de esas reuniones del Consejo de la Comunidad Andina y que eran tan dinámicas y algunas veces bastante difíciles en todo caso. Así es. Pero bueno, mil gracias por haber estado con nosotros en Diálogo Internacional. Muchas gracias, Alexia, por este apoyo que siempre me das. Con todo gusto, y desde ya el saludo de toda la visión para ti por el Día del Padre, que ya llega. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, estaremos pendientes de lo que sucede en Perú. A mí me gustaría que habláramos después de que suceda la toma presidencial de quien sea, pero me gustaría que volvieran a hablar.
Con mucho gusto, Luis, y muchas gracias. Gratos recuerdos de aquellos tiempos en donde la integración nos importaba y nos pasábamos por la integración. Muy lindo eso. Y no, encantada de regresar a conversar contigo en cualquier momento y feliz Día del Padre, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo y les deseo un buen fin de semana. Muchísimas gracias y hasta luego a tu audiencia y que tengan una buena tarde. Gracias.